Seguimos en Colombia. El ex jefe de los grupos narcoparamilitares, Salvatore Mancuso, se retractó de sus acusaciones contra el expresidente Álvaro Uribe por presuntos vínculos con estas organizaciones ilegales. En 2008, el entonces presidente Uribe extraditó a Mancuso a Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Tras cumplir la condena en Estados Unidos, regresó a Colombia en 2024 y fue nombrado gestor de paz por el actual presidente, por Gustavo Petro. La semana pasada, en diligencia judicial, Mancuso dijo no tener prueba de sus anteriores afirmaciones contra Uribe Vélez. Mancuso deberá pedir perdón a Uribe tras una querella interpuesta por la defensa del expresidente. Estamos aquí reunidos en un momento de silencio, de reflexión. Y tras la absolución al expresidente Álvaro Uribe dentro de un proceso por presunta manipulación de testigos en Colombia, han trascendido nuevas denuncias de montajes que habrían intentado rivales políticos y judiciales de Uribe para tratar de enlodarlo. El caso estaría relacionado con aparentes maniobras indebidas ejercidas supuestamente por el candidato presidencial del petrismo, Iván Cepeda, y por el abogado Miguel Ángel del Río Mar. El gobierno ha aceptado aplicar... Desde Colombia nos acompaña a esta hora Claudia Carrasquilla. Ella es concejal de Medellín por el Partido Centro Democrático, partido del expresidente Uribe. Señora Carrasquilla, gracias por estar aquí en NTN 24. Muy buenos días. Quiero hacerle la primera pregunta. Con la absolución del expresidente Uribe hace algunas semanas, muchos ciudadanos, un sector amplio de la opinión pública en Colombia volvió a confiar, volvió a creer en las instituciones que desafortunadamente habían incurrido quizá en otro tipo de conducta. Absuelto el expresidente Uribe, ahora nos encontramos con esta nueva situación que también devuelve un poco la esperanza, y es que Mancuso, jefe paramilitar de otros años, dice que no tiene pruebas, se retracta, que no es cierta su acusación sobre los supuestos nexos del expresidente Uribe con grupos paramilitares. ¿Usted cómo recibe, cómo interpreta esta retractación de Salvatore Mancuso? Empecemos por ahí. Muy buenos días para todos, para los oyentes, televidentes. No, realmente él no podía decir otra cosa diferente. Ellos siempre han querido incriminar al expresidente Uribe con nexos con el paramilitarismo. Y cuando estuvimos en la ley 1475, que era la justicia transicional, pues nunca hubo una declaración de alguien que pudiera relacionarlo directamente con alguna actividad del paramilitarismo. Esto no es más que una invención por parte de la izquierda en nuestro país, en Colombia, para tratar de deslegitimar un trabajo que ha venido haciendo el expresidente Uribe. Por eso no en vano el exparamilitar Salvatore Mancuso se ha retractado de igual manera, ha dicho que él no tiene cómo probar ningún nexo. Y aquí cobra importancia lo que trató de hacer la Fiscalía en el juicio contra el expresidente Uribe. Si alguien recuerda de los testimonios de Monsalve y del testimonio de alias El Tuzo Sierra, pues ellos trataron de decir que él tenía vínculos y nexos con con el paramilitarismo, inclusive Monsalve se atrevió a decir que en la finca Guarachas o la finca que él tenía, pues allí hubo reuniones paramilitares cuando él era menor de edad. Fue desmentido por su hermano y por su papá, lo que quiere decir que ellos estaban buscando, como sabían que ese proceso iba a obtener finalmente una absolución, querían iniciar otro proceso para que pudiera ser vinculado por paramilitarismo. Y aquí se les cayó esa careta o esa pretensión que ellos tenían de esos falsos procesos que quieren montarle al expresidente Uribe con esta narrativa, y por eso, o el día o la semana anterior mejor, el exparamilitar Salvatore Mancuso ha afirmado que él no puede señalar que el expresidente Uribe pues tenga algún nexo con el paramilitarismo. Ahora, concejal, ¿cuánto daño le hace a Colombia este tipo de situaciones? Salvatore Mancuso, que se retracta, dice que no le consta efectivamente que el expresidente haya participado en el asesinato de un exalcalde, que va a pedir perdón y ha presentado una propuesta de conciliación ante esta querella que fue presentada por el ex jefe de Estado. Es un daño grande. Sabemos que en Colombia tenemos oposición. Tenemos la izquierda y tenemos la derecha. Nosotros nuestro partido pertenece a la derecha, y el líder natural desde hace más de 20 años es el expresidente Uribe, y si nuestra figura representativa y principal estaba en las
tras las rejas o estaba cuestionado por haber supuestamente sobornado testigos o por haber participado en un fraude procesal, pues esto hacía que la gente ya no nos siguiera, que la gente no nos apoyara, y esa era la intención que tenían en la izquierda a través de Iván Cepeda y a través de Ríos, al igual que del exfiscal general de la Nación, que también estaba o se proclamó supuestamente como víctima, y lo único que querían era eso, acabar con nuestro líder natural. No lo pudieron hacer, y esto es un gran mensaje para todos los colombianos, que nosotros seguimos aquí adelante de la mano de nuestro líder natural en estas contiendas que vienen para el año 2026, porque todo era de cara, en mi concepto, para poder perpetuarse en el poder, como viene sucediendo, en otros países que quieren que el socialismo sea lo que tenga presencia en el país. Señora Carrasquilla, usted, además de actualmente ser concejal por el Partido Centro Democrático, en el pasado reciente fue directora seccional de fiscalías, es decir, usted fue una fiscal muy reconocida en Colombia en tiempo reciente. En su ejercicio dentro de la justicia, ¿usted alcanzó a percibir, alcanzó a notar esta corriente de persecución que hubo contra el expresidente Uribe, estos intentos de montaje, de llevar unos falsos testigos que le acusaran, que crearan unas falsas pruebas en su contra? ¿Usted alcanzó a advertir algo de eso? ¿Y cómo ve ahora que el expresidente haya podido salir adelante logrando esa absolución que finalmente le otorgó el Tribunal Superior de Bogotá? Por supuesto, pero no era tan marcado porque esas denuncias se presentaron más o menos desde el año 2018, 2016. Yo aún todavía estaba en la Fiscalía General de la Nación. Yo fui directora de fiscalías en Medellín, fui directora nacional contra el crimen organizado, y mi último cargo fue delegada para seguridad ciudadana. Yo siempre le manifesté al expresidente Uribe que muy seguramente a él lo iban a condenar en primera instancia, porque sabíamos del comportamiento de la juez 44 cuando no permitía que la defensa practicara sus pruebas adecuadamente, cuando todo lo que la fiscalía presentaba era de plena validez. Y ahí está que finalmente el Tribunal Superior de Bogotá le revoca esa decisión, condena, y muy seguramente en casación también se ratificará, esa absolución del expresidente. Pero yo sí quiero decir algo. Yo sé, porque los fiscales que solicitaron el archivo antes de iniciar este juicio oral en la Fiscalía General de la Nación estuvieron bajo mi tutela, fueron mis pupilos, y sé que no hicieron su trabajo en forma adecuada para solicitar el archivo en ese momento, porque no habían esos mismos elementos que hoy quisieron hacer valer en juicio, y no fueron capaces de argumentarle al juez de conocimiento para que les dieran el archivo, y desde ahí empieza todo el montaje que se le hace al expresidente Uribe. Vamos a agradecerle por haber estado con nosotros aquí en NTN 24, Claudia Carrasquilla, concejal de Medellín por el Partido Centro Democrático. Hasta una nueva oportunidad, concejal. Muchas gracias a ustedes y un feliz día para todos.